Bien, continuamos con la cuarta lección de nuestro curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. Muy bien, el cuarto parámetro que vamos a estudiar en esta lección es el de la señal del sensor de posición de la mariposa, el sensor TPS. Muy bien. Como sabemos, el sensor depende directamente del movimiento de la garganta en el momento en el que aceleramos. Entonces, si nosotros lo buscamos en la pantalla del escáner, en la gran mayoría de ellos lo vamos a encontrar así, como dice aquí, TP Sensor, que es sensor TPS simplemente. También lo que podemos hacer es ponerlo en su formato gráfico. Simplemente seleccionamos y ya podemos ver el comportamiento del sensor a medida que pisamos o soltamos el acelerador. Entonces, date cuenta de que cuando el sensor llega a su posición más baja, en este caso para este vehículo a los 0,41 voltios, es cuando el motor está en ralenti. Aquí se puede apreciar. Vamos a poner pausa y vamos a regresar. Vamos a darle un poquito más para poder apreciar esa parte. Esto que estoy haciendo lo puedes hacer con cualquier escáner que tenga la capacidad de desplazarse o para atrás en cualquier momento de todo tu evento de diagnóstico. En este momento, toda la grabación que hice de la revisión de ese vehículo está en pausa para poder regresarme al momento que a mí me interesa. De nuevo, ahora pongo play y regresemos al monitoreo normal. Vamos a poner mucha atención en el valor del sensor TPS. En ese momento está en 0,41 voltios y el vehículo está en ralenti, sus revoluciones por minuto. Luego se vuelve a acelerar, se pisa el acelerador y las RPM aumentan. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, las RPM naturalmente dependen de qué tanto se activa el sensor TPS. Nuevamente, otra vez, regresamos a ralenti, soltando el pedal del acelerador, se vuelve a pisar, aumenta la señal de voltaje y aumentan las RPMs. Entonces, este es el tipo de comportamiento que tú estás buscando al monitorear la integridad de la señal reportada del sensor TPS. A medida que tú pisas y sueltas el acelerador, el voltaje tiene que ir cambiando. Aquí se hizo un movimiento un poquito más profundo, lo cual repercutió en unas RPMs más elevadas. Muy bien. En todos los escáneres, pasando a otra cosa, la señal reportada del sensor TPS no se lee únicamente en su formato de voltaje. Todos los escáneres, en su gran mayoría, también reportan la apertura del ángulo de la mariposa en el cuerpo de aceleración y lo hacen en el formato de porcentaje. Vamos a buscar ese valor que está relacionado directamente y que de hecho depende de la señal reportada del sensor TPS. Entonces hacemos el recorrido por todo el flujo de datos y lo vamos a encontrar aquí, donde dice TP Angle, ángulo del sensor TPS. Lo seleccionamos y como te puedes dar cuenta, está teniendo movimiento. Ahorita está en 0%, lo cual significa que la garganta está en posición cerrada. Siempre que el ángulo del sensor TPS esté en 0%, significa que está cerrado. Cualquier posición por arriba del 0%, desde el 1 hasta el 100, nos indica una posición relativa de apertura. Si está en 100%, está totalmente abierto. Si está en 17, como ahorita lo está, 15, 14, es una posición relativa de apertura. Y aquí puedes ver que en estos momentos está oscilando numéricamente entre 9, 10, 8, 11, 7%. Este valor lo vamos a llevar a la parte superior de toda la tabla y también vamos a tomar este otro dato que está directamente relacionado con el sensor TPS. Aquí dice throttle at idle, que significa cuerpo de aceleración en posición de ralenti. Y nada más nos va a indicar dos posiciones, que es yes, que significa sí o no. Y este valor no tiene unidades, es adimensional.
¿Por qué? Porque nada más nos indica si la garganta está en posición de ralenti o si está activa, permitiendo mayor flujo de aire. Y este valor también lo vamos a llevar a la parte de arriba de nuestra tabla. Nos desplazamos y aquí tenemos agrupados los datos que nos interesan. Voy a seleccionar la señal del sensor TPS y esta la voy a colocar en la parte superior de toda la tabla. De nuevo hacemos clic y aquí está. Tenemos la señal del sensor TPS, tenemos la posición de throttle at idle, que es cuerpo de aceleración en ralenti. Lo tengo seleccionado y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el ángulo de posición de la mariposa y este lo voy a graficar. El de throttle at idle lo voy a poner en una forma más visible y aquí tengo una agrupación de señales simultáneas para hacer el monitoreo. Esta es la forma en la que tenemos que hacer un escaneo para buscar señales que no concuerden una con la otra. Entonces, en lo que tenemos que poner mucha atención es en la consistencia y en la congruencia de una señal con su contraparte. Como te puedes dar cuenta, la señal del sensor TPS, que es esta que tengo aquí, es directamente proporcional al ángulo del sensor TPS que la tengo en esta parte de abajo. Como te puedes dar cuenta, la misma señal del sensor TPS, aquí la tengo reportada en voltios, que en esa escala me la reporta el escáner desde 0.39 voltios, que es lo mínimo que ha alcanzado, hasta 2.98 voltios, que es lo más a lo que se ha sometido la apertura del sensor. Ahora, si seleccionamos el ángulo reportado del sensor TPS, aquí lo vemos en un valor desde 0%, que es garganta completamente cerrada, hasta 76%, que es apertura casi total. Estas dos señales deben de ser recíprocamente exactas. Ese es el tipo de cosas que tú estás buscando al comparar señales que están relacionadas en tu monitoreo del escáner. Si yo quiero conocer la integridad y la confiabilidad de la señal del sensor TPS para saber si no tiene ningún problema que pudiera estar presentando, yo necesito estar monitoreando este tipo de señales. Yo tengo que estar familiarizado con el concepto de que el ángulo de la posición de la mariposa, que lo tengo aquí seleccionado, depende directamente de la señal del sensor TPS. Ahora bien, esta señal que me dice no, yes, me está diciendo si el acelerador está en posición de ralenti. En este momento me está diciendo que no está en ralenti. En un momento más, cuando se suelte el acelerador, como vimos ahí instantáneamente, ahora ya está más continuo, en este momento sí está en ralenti y lo vemos reflejado en la señal del sensor TPS y en las revoluciones del motor. Nuevamente, la garganta deja de estar en posición de ralenti y lo vemos directamente reflejado en la actividad de las RPMs del motor, del ángulo de posición en porcentaje de la garganta y de la señal de posición del sensor TPS. Como te puedes dar cuenta, las señales son congruentes y esto nos está dando un claro indicativo de que no existe ningún problema con la garganta, ni con el sensor, ni con su circuito relacionado. Muy bien, este es el fin de la cuarta lección del monitoreo de la señal del sensor TPS y ahora vamos a continuar con la lección número 5.